salgamos todos fortalecidos, salgamos todos bendecidos de estar aquí. Y quiero contarles la historia de mi primer conflicto. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el ser humano tiene dificultades que son transitorias, se pueden resolver inmediatamente, problemas que también se resuelven, pero cuando estos casi no se pueden resolver, vienen a ser conflictos, ¿me entiende usted? ¿No? Conflictos, o sea, yo no los puedo resolver, necesito de alguien o de algo. Pero a los 13 años de edad, yo no sé distinguir, así que le llamo a este mi primer conflicto. Pero no se lo digan a nadie porque es un secreto, ¿ok? ¿Prometido? Tiene que ver con chicas. Mejor no, mejor me callo. Les digo, resulta de que en la escuela, estábamos en la escuela y todo es tiempo de la escuela, los chicos buscaban a las chicas a los chicos, y yo era muy tímido. Mis amigos hacían fiestas los fines de semana en las casas de mis amigos ahí, y siempre me invitaban, y yo nunca quería ir. ¿Por qué? Porque el requerimiento era ir con una chica, y pues a mí se me hacía un poquito difícil hablarle a alguna chica, no tenía amigas, y decirle pues que quiero ir con ella al baile, ¿no? A la fiesta. Así que una de esas yo me encontraba un poco triste, frustrado, fastidiado, porque todos hacían del fin de semana algo bonito. Otra vez estamos hablando de niños de 13 años, ¿no? Pero pues en esa edad las hormonas están revueltas. Entonces, tengo un amigo que era un amigo muy especial para mí, pues era un bandido, ¿no? Casanova desde los 6 años, creo. Entonces, este muchacho me dice, no te preocupes, me dice, yo te arreglo el problema, ¿no? Vas a ir con Doris. ¿Quién será Doris? Doris es mi prima, me dice, ¿no? Y mi amigo lo miro, le digo, si tu prima es como tú, no quiero ir. Así que me dice, no, no te preocupes, si tú la miras y te desanimas, ¿no? Porque te parece que no es tan bonita, me dice, ¿no? Entonces solo haces una cosa, te agarras las manos, te las pones en la cabeza y toses. Y dices, y dices, ay, me dio el asma, ¿no? Me dio el asma. Voy a tener que cancelar la cita. Así que llegó el día. Mi primera cita con Doris. Se llama mi primera cita ciegas porque no conocía de esta chica, ¿no? Así que voy, toco la puerta y me abre una chica preciosa, bonita. Dije, Doris, sí, soy yo, me dijo, ¿no? Yo dije, wow, y me quedé así escaneando, ¿no? ¿No? Como computadora. Y de pronto, la chica agarra, se pone las manos en la cara y dice, ay, lo siento, voy a cancelar la cita, me dio asma. Eso fue mi primer conflicto, ¿no? Porque entendí que era feíto. Y esto nadie lo puede arreglar. De aquí tuve un conflicto con Dios, pues, ¿no? Pues, Señor, ¿por qué me hiciste de esta manera? Ok, entonces, en la semana pasada estábamos hablando de aprender a manejar conflictos y vimos en nuestro versículo, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20, esta expresión, esto que escribió Pablo. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Bueno, eso hablaba Pablo de la familia de la iglesia, ¿no? De lo que podía encontrar en la iglesia y de que posiblemente la iglesia entendía que ya viene el gruñón, ya viene el que se cree el jefe, ya viene esto. Entonces Pablo decía, ustedes también van a tener algo contra mí. Entonces, nosotros vimos en cuanto que los conflictos, ¿no? Eran necesarios, ¿no? Son necesarios y que de alguna manera van a estar toda la vida y no se pueden evitar, ¿no? Y habíamos dicho en cuanto a eso que son como las olas del mar, nunca desaparecen.
nunca desaparecen, van a estar allí y que nosotros tenemos que aprender a montarnos encima de la tabla para pararnos encima de la ola y así controlar esto, ¿no? Entonces vimos un poco de las causas, vimos acerca de cómo los controlamos, como le dije, en cuanto hacemos una comparación con SERPs, y luego y vimos también cómo nos afectan. Este es nuestro segundo tiempo en cuanto a conflictos y no pretendo dar cátedra en ese sentido, o sea, que decir, esto no es una reunión de estudio psicológico, pero es una reunión en donde nosotros podemos aprender a cómo controlar los conflictos, ya que tenemos la tremenda ayuda del Espíritu Santo a nuestra parte. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No? Y tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Sin embargo, existe una nomenclatura de los conflictos. Digo nomenclatura porque la psicología, la ciencia, los ha catalogado en tipos de conflictos, ¿ok? Y déjame hablar un poquito de eso. Por ejemplo, en el mundo, en la sociedad, hay conflictos. Hijo, pásame la otra slide. Hay conflictos según la veracidad. Según la veracidad, ¿no? O sea, es decir, conflictos por cosas que son reales, ¿no? Situaciones reales, situaciones que son tan reales y no se pueden evitar, circunstancias en las que vivimos, ¿no? Hay situaciones imaginarias, ¿no? Que no están, pero se imaginan, y hay situaciones que son inventados, hay conflictos por inventos de las personas, ¿no? Muchos de los chismes tienen parte de verdad, pero casi son inventos también, ¿me entiendes tú? ¿No? Un chisme tiene la mitad de la verdad y el resto es invento, ¿no? Luego también vemos conflictos según los participantes del conflicto, ¿no? Normalmente esto tiene que ver con cosas en el trabajo, con cosas en la casa, los familiares, etcétera, etcétera. Vemos conflictos intrapersonales, que son conflictos interiormente en la persona. Vemos conflictos interpersonales que tienen que ver con cómo me siento con la persona que está al frente, compañeros de trabajo, el jefe del trabajo, circunstancias. Hay conflictos intergrupal, que tiene que ver con conflictos con personas de mi grupo, solamente no estas personas que están aquí, y hay conflictos intergrupales que tienen que ver con personas de otros grupos, ¿no? Esto, como le dije, casi ocurre en el trabajo. Hay conflictos según su contenido, ¿no? Su contenido. Vemos conflictos relacionales que tienen que ver con personas solamente de la familia. Vemos con conflictos de intereses, ¿no? No problemas, herencias, ¿qué le digo? Costos y algo más, ¿no es cierto? ¿No? Conflictos éticos y de valores, ¿no? Esto tiene que ver mucho con cuánto la persona comprende de los valores de la vida, vamos a decir. Conflictos de liderazgo y poder y conflictos de personalidad, ¿no? O sea, tengo una personalidad irascible, normalmente estos conflictos son tan fuertes, tengo una personalidad que nadie me tolera, nadie me soporta y por último yo tampoco tolero a nadie, ¿no? ¿No? Hay conflictos que tienen que ver con las cercanías de las posiciones, ¿no? Conflictos directos, ¿no? Un conflicto de un director con una secretaria o con un secretario, un conflicto hablando de huertas, del mayordomo de la huerta con el segundo o con las personas de la huerta, en fin, conflictos directos, ¿no? Y hay conflictos que tienen que ver, se llaman conflictos proxies, que tienen que ver con conflictos de temas de subsidio, conflictos de seguro, ¿no es cierto? No, tengo una operación, tengo una cirugía, este seguro no me cubre y el otro o un choque de carro, los dos aseguradoras se agarran entre sí, a mí yo solamente espero que me arreglen el carro, ¿no? Luego también hay conflictos según el grado de confrontación, hay conflictos sin violencia y conflictos con violencia, ¿no? Entonces esta es la nomenclatura de los conflictos. Ahora, esto es necesario, tal vez para usted no tanto, pero para los que estamos en esto, que tenemos que diagnosticar a veces cuando las personas nos hablan, para pastor tengo un problema o dependiendo cómo me llamen, entonces uno tiene que mirar y observar en dónde, qué tipo de conflicto para hacer el seguimiento de acuerdo a lo que es, ¿no? Ahora, todo conflicto entonces tiene consecuencias físicas y consecuencias psicológicas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito en cuanto a esto, en cuanto a este tipo de consecuencias, ¿no? Y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador para que recibiéramos la justicia de Dios en él. Déjeme
darle mi pensamiento en cuanto a esto. Está hablando de Jesucristo. Ahora, nosotros somos pecadores y cargamos en el Señor Jesús todas, pero todas nuestras culpas. ¿Me comprende? Todas nuestras culpas. Sin embargo, muchos de nosotros no hemos entendido exactamente lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Y, y como Pablo dice, hay soberbias, hay desórdenes, hay maledicencias, contiendas, envidias. Entonces, Pablo reconoce los conflictos de los problemas sin resolver, ¿no? O sea, ese es el efecto de los conflictos sin resolver. Uno llega a eso cuando nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en lo que hizo Jesús en el Calvario. Entonces, Proverbios, por eso dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿no? Y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, tener conflictos sin resolver nos hace daño, un daño tremendo, un daño, yo diría, físico tremendo. Y resulta que cuando estamos actuando bajo presión, hay una hormona que se llama el cortisol, que todos la necesitamos, porque nos levanta, es la que nos hace vivir, ¿no? Es como el azúcar, en un sentido. No comas tanto azúcar. Sí, pero el cuerpo necesita de azúcar. No de mucha, pero necesita. Y el cortisol es algo parecido. El cortisol es un mal necesario. El problema que el cortisol, y discúlpenme la analogía que voy a hacer, pero es como la cerveza, ¿no? Cuando usted tiene un vaso y pone la cerveza y usted la sigue llenando, ¿qué sale arriba? La espuma. Y si usted no controla cómo llena, la espuma se rebalsa, ¿verdad? Entonces, cuando mis emociones están descontroladas, el cortisol se rebalsa. ¿Entiende usted? Y eso trae como efecto problemas a los huesos, un aumento de riesgo en la hipertensión arterial. Por eso que muchas personas desde muy jóvenes se les diagnostica presión alta y se les da pastillas para controlar la presión alta porque no han controlado su problema, le llaman estrés, ¿ok? No es eso. No, hay cambios de humor, o estados de ánimo, su estado de ánimo es bastante fluctuante, ¿verdad? Hay problemas mentales, ¿no? Esquizofrenia, ¿no? Enfermedades psicosomáticas. En este momento está de moda la bipolaridad. Y digo está de moda porque la bipolaridad siempre ha existido. Ha habido reyes, han habido emperadores que han sido bipolares, ¿ok? Sino que en este momento se enfoca más. Y usted va a ver una persona que es una en este momento y dentro de un rato es otra persona. Son gente bipolar, personas bipolares. Es una enfermedad mental, ¿no? Hay aumento o disminución de glucosa en la sangre y esto no quiere decir que usted sea diabético. No necesita ser diabético para que la azúcar entre a su sangre. Hay un aumento de estrés y la ansiedad entre las personas que están sufriendo el conflicto, ¿no? Y sobre todo se disminuye la productividad, uno no es productivo. Entonces, como resultado, empieza a abrir las puertas a la depresión. La depresión no es estrés, por si acaso, la depresión es un estado mucho más profundo, también es un asunto mental. Hay sentimientos de inferioridad y me siento como si estuviera aplastado por las circunstancias, ¿no? El conflicto es tan pesado, tan fuerte, ¿verdad? Me siento aplastado por las circunstancias. Hay confusión y comparación, ¿no? Y hasta hay intención de ser agradable a los demás y en lugar de ser agradable caigo gordo, caigo mal, pues, ¿no? Y uno se da cuenta por la respuesta de las personas. Hay sentimientos de derrota, ¿no? Que disminuyen mi calidad moral. ¿Entiendes tú? Me siento peor que el peor condenado del mundo. ¿Me entiende usted? Hay un clima de desconfianza que entorpece todo lo que hago en equipo, ¿no? O sea, no puedo trabajar en equipo, soy incapaz de ir a mi trabajo y tener compañerismo con los demás porque me peleo con todo el mundo, ¿me entiende usted?
Y bueno, pues, pastor, entonces, ¿qué se hace? ¿No? Bueno, he dicho que hay consecuencias físicas y psicológicas. O sea, esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos conflictos. Ahora, había mencionado este versículo que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, otra vez, la justicia de Dios tiene que ver con nuestra obediencia. Vamos a ser justificados siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz. Y juntamente con estos pecados puso nuestros conflictos. Entonces, lo que quiere decir es que los conflictos existen, pero están a cargo de una persona que sí los puede resolver, y ese no soy yo, sino es Dios. Sin embargo, muchos de nosotros no entendemos esto y en lugar de sentirnos en íntima relación con Dios, el conflicto nos hace desobedientes y comenzamos a fallar en nuestras prioridades, ¿no? ¿Qué cosa dice Efesios 2:2? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Efesos y dice, entre ustedes hay desobedientes. Y si bien antes ustedes vivían de esta manera, ahora que ustedes debieran de vivir de esta manera, ustedes no viven de la manera como yo les digo, sino viven como antes. Y si tú que eres creyente, vives como antes, sin darle la prioridad a Dios, entonces eres desobediente. ¿Está claro? Entonces, tu conflicto te va a matar. ¿Me entiendes? No, pero tengo una alta depresión. Sí, pero eso tiene que ver con tu desobediencia. Ahora, insisto, por favor, no estoy acusando porque estás enfermo, ¿ok? A mí, por ejemplo, se me recetó una pastilla que técnicamente es para el riñón, pero la doctora me explicó claramente y me dice, necesitas tomar esto para cuidar el riñón porque tienes un aumento de presión. No tengo presión alta, pero parece que yo tomo pastillas para la presión alta. Y la doctora me explicó. Obviamente yo soy preguntón y me sacó el cuadro, fuimos a la computadora, nos demoramos 20 minutos haciendo esto, tomó su tiempo para mí, hasta que me explicó por qué debería tomar esta pastilla y cómo debería cuidar el riñón. ¿Entiende usted? Ok, entonces no necesariamente todas estas cosas son problemas de desobediencia, pero en su mayor parte sí. El problema es que nosotros no sabemos entender la obediencia. ¿Usted entiende la obediencia? Obediencia es poner a Dios como mi prioridad y las cosas de Dios como mi prioridad. Si no pongo a Dios como mi prioridad, ni las cosas de Dios como mi prioridad, entonces soy desobediente. ¿Está claro? ¿Está claro, no? Pero pastor, hay circunstancias donde yo no... Sí, hay circunstancias. Y Dios sabe, ¿no? ¿O no? Dios sabe, ¿no? Pero el resto son palabras, 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 el corito de Silvana de Lorenzo para los que son de mi época. ¿No? No creo que todos son de mi época. Pero lo cierto es que muchos no entendemos la desobediencia. Resulta que quiero hablarles de Alejandro Magno, el gran conquistador griego, ¿no? Este Alejandro, unos siglos antes de que el Señor Jesucristo esté en la tierra, era conocido como estratega militar. Él comenzó a conquistar con astucia y diplomacia muchas partes en el mundo, ¿verdad? Un día, él toma un grupo pequeño, muy pequeño, 200 soldados. Los tomó y dijo, vamos a mirar qué otros lugares podemos explorar para conquistar. Hasta que de pronto se dieron cuenta que llegaron a un lugar donde había una fortaleza de aproximadamente, en esa fortaleza habían unos 10,000 soldados. Y en esa fortaleza obviamente estaba el señor feudal, o sea, estaba vamos a llamar el rey de esa fortaleza. Entonces Alejandro, intrépido, él se va hasta la puerta y le dice al rey, le increpa al rey, le dice, ¡ríndanse! Entonces la gente se ríe porque miran a un puñadito de 200 hombres con 10,000 que estaban adentro, ¿no? ¡Ríndanse!
ríndanse, porque los vamos a aplastar. Sí, ese es un motivo de burla. Entonces, el rey le dijo, oye, ¿tú no te has dado cuenta que el que debe rendirse eres tú? Los vamos a aplastar. Y le dice a Alejandro, ¿tú estás seguro que tus soldados te van a obedecer cuando des esa orden y vengan a su muerte? Cada uno de estos soldados vale por 200 soldados. Así que te superamos en 10,000. Sí, Alejandro sacaba su cuenta rápido, ¿no? Sí, el rey miraba y decía, estás loco, te lo voy a demostrar. Más arriba había un acantilado, o sea, un abismo, ¿no? Y le dice, soldados, ¿no? Fórmense. Miren el abismo, sí. Adelante, marchen. Y los soldados comenzaron a marchar, ¿no? Y uno a uno comenzaron a caer. Y nadie se regresaba. Cuando el número 10 iba a caer, Alejandro dijo, alto. ¿Te das cuenta que ninguno de estos soldados está dispuesto a desobedecerme? Díselo tú también a tus soldados. E inmediatamente el rey abrió las puertas de la fortaleza y todos se rindieron. Es que la obediencia no tiene límites, ¿me entiende usted? La obediencia debe ser obediencia en todo sentido. Obediencia significa estar comprometido con Dios, con Cristo, en todo sentido. Le voy a obedecer a Dios en todo, no en algunas partes. Le voy a obedecer a Dios en todo, no en las partes que a mí me convienen. Porque si le voy a obedecer en las partes que a mí me convienen, te ruego por favor que no ores ni pidas oración. Porque es un insulto a Dios. Ahora, es obvio que esto viene por ignorancia, por estupidez, por necedad, por todos, por todo. Pero te regreso al versículo que había dicho en Efesios 2:20, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Así que, hermanos, no es que nosotros tengamos que voltear nuestro dedo y decir, oye, mira ese hermanito que está borracho, mira, ese no iba a la iglesia antes. No, tú eres peor. Tú eres peor. Tú eres peor. ¿Me entiendes? Tú eres peor. Es como ser un ladrón fino, pero sigue siendo ladrón, ¿me entiendes tú? Entonces, prioridad es el tema importante aquí. Entonces, y creo que esto es muy, pero muy importante. Claro que hay consecuencias espirituales, ¿verdad? Las consecuencias espirituales, por ejemplo, una de las primeras cosas cuando no arreglo mis conflictos es que de alguna manera estos van a dañar mi comunicación con Dios, es decir, van a dañar mis oraciones. El creyente que es creyente sabe que tiene que pedirle a Dios, sabe que tiene que conversar con Dios, ¿verdad? Si en tu mente no asoma que tú tienes que tener una comunicación con Dios, está más grave que el incrédulo. No hablo de tu posición, ¿eh? ¿No? Te estoy hablando de que estás grave, pues, o sea, no quieres tener una relación con Dios porque estás mal con Dios. Pero en ese sentido, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice así. Dice, quiero pues que los hombres oren, hombres y mujeres por si acaso, oren en todo lugar, levantando manos santas, ¿no? Sin ira ni contienda. Cuando tengo conflicto y soy preso de la ira o de la contienda, por favor, esto es un mandato. Esto no se le ocurrió a Pablo. Alguien me dijo, una vez predicando acerca de esto, me dijo, pastor, entonces yo nunca voy a orar. No, lo que tú tienes es que resolver tus iras y tus contiendas. ¿Entiendes tú? Porque la premisa está en término impositivo, dice, quiero pues, es una orden, ¿ok? Es una orden. O sea, en la Biblia hay cientos de miles de órdenes y esta es una de ellas. Quiero pues. Ahora recuerden que Pablo es un estratega militar y Pablo siempre habla en términos militares y deportivos en Timoteo. Y por eso dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar.
Pero si lo haces, asegúrate que no tengas ira ni contienda. Entonces los conflictos hacen que nosotros no oremos. ¿Me comprende usted? Estorban nuestras oraciones. Tú podrás tener la mejor oración, pero tu oración no llegó ni al techo. ¿Me entiendes? La otra cosa más, 1 Pedro 3:7 dice, en vosotros maridos, ya viene el tema de los maridos y las mujeres. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué habrá dicho que vivían con ellas sabiamente? ¿Por qué no le dijo a ellas que vivían con el esposo sabiamente? No quiero entrar a ese tema, pero es interesante, ¿no? Es una pregunta que me hicieron, pastor, ¿por qué no le dijo a las mujeres que vivan con el hombre sabiamente? ¿No? Bueno, entonces, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que, ¿qué? Vuestras oraciones no tengan. Qué interesante, o sea, hombres, hagan todo esto para que cuando ustedes oren, ¿no? Sus oraciones no sean estorbadas. Ahora, uno puede tener 20 excusas razonables, ¿no? Oye, pastor, Dios, tú no sabes, pero ella no me dice, ella esto. Y algunos de los hombres caemos en la desgracia de decir, ella no me obedece. ¿Qué? ¿Tienes un caballo para que te obedezca? No, no tiene que obedecerte. La sumisión es por amor, ¿entiendes tú? Y sobre todo la sumisión es recíproca, ¿entiendes? Es decir, la obediencia es recíproca de ambos. Entonces, este es un tema bien delicado, pero solamente voy al punto final, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Ok, también los conflictos causan alejamiento de Dios, ¿no? Y podemos ver en 1 Timoteo 2:4 que dice, quien quiere, Dios, que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Alguien me dice, pastor, ¿Dios quiere que todos se salven? Claro, pues. Dios quiere que toda la gente en el mundo se salve. Dios quiere que mi papá se salve, mi hermano se salve, mi hermana se salve, mi tío, mis amigos en Francia, los de África, los de Oceanía, los de la última parte del mundo. Dios quiere que todos se salven, ¿ok? En 2 palabras, Dios nunca quiere tu mal. Jamás quiere el mal de las personas, ¿ok? Pero sin embargo, nosotros cuando tenemos conflictos, ¿a quién echamos la culpa? A Dios. Yo te pedí, tú no lo has hecho. ¿No? O sea, nos atrevemos todavía a levantar el dedo y decir, tú no lo has hecho, ¿no? Y si Dios tiene la culpa para nosotros, nosotros también nos sentimos culpables. O sea, el conflicto es un tira y jala de culpabilidad. Ahora, ¿cuál es mi culpa en todo caso? Como te dije que los conflictos nos separan de Dios, en Juan capítulo 15, versículo 5, la parte C, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que si hay culpabilidad es porque yo me separé de Dios, no porque Dios se ha separado de mí. Honestamente, Dios nunca se aparta de ti, porque Dios ha hecho una promesa, no me voy a alejar de ti nunca. El día que tú te relacionaste con Dios, Dios ha prometido estar contigo todo el tiempo. Pero cuando yo me aparto de Dios, no es que Él se aparta de mí, yo me aparto de Dios. Y esa es la causa, dice, separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Pero quiero solucionar esto. Sí, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, el conflicto se agudiza cuando trato de separarme de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, pues es imposible... por favor, vamos a ver. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse y rechazar al Hijo de Dios. Está hablando de todos aquellos que en algún momento estuvieron, pero que ahora no están. ¿Entiende usted? Ahora, ojo, hay un versículo en Judas que dice a estos salvarlos, ¿no es cierto? ¿No? Arrebatándolos del fuego. Todavía Dios ordena en algunos versículos ir en busca de estas personas, pero según el concepto del escritor de Hebreos es imposible hacer lo que Dios no está haciendo en la vida de estas personas. ¿Entiendes tú? Por otra parte, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿no? Y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Acá está hablando de creyentes amargados en la iglesia que tienen razón, porque dice, yo conozco tus obras. O sea, está bien. O sea, tienes derecho a amargarte, tienes derecho, porque muchos de estos dicen que son apóstoles y no lo son. Tienes derecho, ¿verdad? Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia. Mira, la palabra paciencia se repite 2 veces ahí. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Está hablando de un tremendo hombre, ¿no? O mujer, ¿no? ¿O no? Pero dicen, pero tengo contra ti una cosa. ¿Qué cosa tengo? ¿Qué cosa quiere decir? Que lo que estás haciendo ahora no lo haces como la primera vez. Porque te has dejado influenciar por tu amargura contra estas situaciones. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, él dice, ok, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que tengas amargura. Pero esa amargura ha minado tanto que ya no es una amargura, yo le llamo amargura santa, yo le llamo así. No creo que haya una amargura santa, pero yo le llamo así. Quiere decir, o sea, me amargo, protesto pero necesito regresar a hacer las cosas con el mismo ímpetu como antes. ¿Me entiende usted? Porque las cosas las hago ¿para quién? Para Dios. Y por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído, ¿no? Y arrepiéntete y ¿qué dice? Ahí está pues, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu alma, pero quitaré tu candelero, o sea, te voy a quitar tu alma de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Oh, pastor, pero este era un creyente bueno. Sí, pues, pero Dios dice que está obrando mal. ¿Pueden los creyentes buenos obrar mal? Sí. ¿Cuándo? Cuando se dejan llevar por la amargura y la ira. ¿Está claro? Puede ser un conflicto, ¿verdad? Entonces, los conflictos sin control van a malograr nuestra comunión con Dios. Van a malograr, o sea, no nos vamos a sentir cómodos con Dios, ¿verdad? Y en ese sentido quiero decirles que, vamos al hecho, la Biblia sí nos permite enojarnos. Enojarnos. No enojarnos, como dice, amargarnos, ¿verdad? Ay, pastor, uno es renegón. Una cosa es que uno sea renegón y tenga un carácter renegón, y otra cosa es que te enojes por algo correcto. ¿Entiendes tú? ¿Dónde está? Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 5, dice así, léalo conmigo, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, ¿quién en este era Jesús? Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Ahora, ese era Jesús. Ahora, ¿te imaginas una mirada de Jesús con enojo? ¿Te imaginas cuando desobedeces? Piénsalo, ¿no? Te aseguro que te orinas de miedo. De verdad. Estás viendo, entonces mirándolo alrededor con enojo. Ahora, Jesús se enojó. Tú también, yo también. Me enojo por la infidelidad de las personas. Me enojo porque cosas que debieron ser hechas y no son hechas. Tengo razón. Pero como dije, cuidado. El asunto es no perder el control. ¿Me entiendes tú? No perder el control. Porque el peligro está cuando pasamos del enojo a la ira descontrolada. ¿Lo ha visto usted? Ataques de ira descontrolada. ¿No? Y cuando sucede eso, ¿qué? ¿Qué cosa dice Proverbios capítulo 4, versículo 27? Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y pone un acápite, aparta, ¿qué dice? ¿De tu pie de qué? Dice, salte. Hay otro versículo que dice, no te enredes con el hombre o la mujer que hace agruras, que está enojado o que se enoja fácilmente. ¿Me entiendes tú? Y alguien dice, lo hubiera sabido antes de casarme. Sí, pues. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, el propio Espíritu Santo dice que tener control, dejar que el Espíritu Santo tome control en uno es mucho mejor que sentirse un gran conquistador de masas. ¿Entiendes? ¿No? Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no le saques la mugre, ¿no? Siempre digo a los papás, castiga a tu niño. Me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pegarle? No lo mates nomás.
Suena feo, ¿no? Pues entonces tengo que darle, bueno, la Biblia dice que tienes que darle, ¿no? Ahora, no te lo digo yo, ahora, si viene el gobernador del estado, capaz de decir que esto es un abuso. Seguramente, pues. Seguramente para él. Para la Biblia no. La Biblia dice que si tienes un niño indisciplinado, ¿no? Es porque tú no lo disciplinas. Y la parte de disciplina es educarlo. Lo educo con amor. Sí, pues también con vara. También es amor. No, no, estoy hablando bien en serio, ¿ah? De verdad. Eso es lo que dice Dios. O sea, la Biblia no ha cambiado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué cosa quiere decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo? No te acuestes enojado y te despiertes enojado. ¿Ok? No, dice, no sirve. En primer lugar, no descansas, no haces nada, estás imaginándote cosas y te vas a morir pronto. ¿No? Y por último dice, ni des lugar. Quiere decir que cuando le das parte a la ira descontrolada, el diablo se apodera de esa situación y hace que las circunstancias alrededor sean peores. Y tú vas a estar peor, más enojado. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra. Es interesante, hermanos. Okay, si hay algo que es injusto para ti, por el cual tú te enojas, deja que Dios haga justicia. El asunto es que tú no puedes esperar que Dios haga justicia cuando tú quieres, cuando a ti te dé la gana. A mí personas que me escriben o me llaman por teléfono y dicen, pastor, ore por esto, para que haga esto, para que fulano haga esto, este otro. ¿Y por qué no oras tú? ¿Por qué tengo que orar yo? ¿No? ¿Por qué no oras tú? Dios te va a escuchar a ti. Sabes que Dios no te va a escuchar a ti. ¿Y crees que Dios me va a escuchar a mí? ¿No? Y cuando oro así, pues Dios me dice, ¿tú qué tienes que ver en esto? Vete acá. Entonces, Efesios, entonces, hermanos, esto es delicado, ¿verdad? Delicado, delicado. Hermanos, uno tiene que tener identidad con Cristo, identidad propia. Si uno no tiene identidad con Cristo, uno nunca va a resolver los conflictos con la ayuda de Dios, porque Dios te va a ayudar. Alejandro, sigo con últimamente he estado leyendo mucho, a mí me gusta leer mucho la historia universal, y esto lo vi en una película, ¿no? Me gustan las películas de este corte, ¿no? De las legiones romanas y cosas, ¿no? Así que Alejandro Magno, estaba en una de sus grandes excursiones militares ahí, ¿no? Conquistador él, hasta que llegó un día y no podía dormir el hombre, no podía dormir, no podía. Alejandro murió bastante joven, porque no dormía. No podía dormir, no podía dormir, así que agarró y se levantó y comenzó a pasear por el campamento. Y todos los soldados a esa hora, 3 de la mañana, estaban dormidos. Pero los guardias, los vigías, tienen que estar despiertos y vigilantes, ¿verdad? La pena por dormirse era la muerte. Inmediatamente la persona que lo veía le quitaba la cabeza. Esa era la pena. Así que de pronto, no, Alejandro logra divisar a una persona que se movía un poco y era un guardia que debería estar de vigía y se había quedado dormido. Y entonces cuando ve que venía alguien, él se repone y casi se oye aliento, no. Y entonces Alejandro le dice, soldado, ¿cómo te llamas? Entonces le dice, ¿tú sabes cuál es el castigo por quedarse dormido? Sí, señor, le dice, ¿no? ¿Tú sabes cómo te llamas? El soldado responde con voz temerosa, le dice, Alejandro. Entonces Alejandro lo mira otra vez y le dice, dice, soldado, ¿cómo te llamas? Y el soldado otra vez, ya con voz quebrada, le dice, Alejandro, señor. Así que Alejandro, por tercera vez, ¿no? Le dice, Alejandro, le dice, soldado, ¿cómo te llamas? Ponte de pie. Y el soldado agarra por una tercera vez, le dice, mi nombre es Alejandro, señor. Entonces, Alejandro, mirándolo al soldado a los ojos y con toda intensidad, le dijo, o te cambias de nombre o cambias tu conducta. Y no lo mató. ¿Por qué? Porque el soldado tenía su nombre, ¿no? ¿Entiende usted?
Entonces Alejandro no iba a matar a una persona que tenía su nombre, pero le dijo, o te cambias de nombre o cambias tu conducta. Es decir, si te cambias de nombre, si te mato, ¿no? Ahora, esto tiene que servir. ¿Por qué? Porque aquellos que llevamos el nombre de Cristo, aquellos que nos llamamos cristianos de alguna manera, debemos de vivir de acuerdo a su nombre. ¿Me comprende usted? Y los conflictos sí pueden ser controlados. Si dejamos que el Espíritu Santo tome control de nosotros, nos vamos a subir a nuestra tabla de surf y vamos a subirnos a la ola y vamos a estar contentos de que Dios pueda estar con nosotros en medio de nuestros conflictos. La próxima semana vamos a ver que hay conflictos que aunque a usted le parezca mentira, también son buenos. Cierre sus ojos. Padre Celestial, oramos, Señor, para que nos ayudes a entender que no todo conflicto es malo. Sin embargo, los conflictos existen para que nosotros nos podamos identificar plenamente contigo. O nos cambiamos el nombre o seguimos siendo cristianos, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a ponerte a ti primero como nuestra prioridad. Muchas gracias por lo que hemos estado acá. Permítenos honrarte con nuestros diezmos y ofrendas también. En el nombre de Jesús. Amén. Cris, ¿tenemos música? Ya. Vamos a cantar, hermanos. Nos ponemos de pie. Y ya sabe, atrás está la caja de ofrendas. Si usted quiere ofrendar, bienvenido.